Estamos en comunicación con Natalia Suazo, que es experta, especialista en política tecnológica y digital, para analizar un poco qué implica esta propuesta de Milei y qué si implica modificaciones con respecto a lo que ya se había en su momento autorizado a través del ENACOM. Hola Natalia, ¿cómo estás? Nora Beiras de este lado. Hola Nora, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, gracias a vos por, ayudarnos a entender qué significa esta inclusión de esta cláusula en este mega decreto desregulatorio de Javier Milei. Bueno, a ver, Starlink ya tenía licencia para operar, brindada por ENACOM desde el 2021, es decir, hace 3 años que legalmente ya podía empezar a operar. Pero ¿qué sucedía? Con la situación legal de Argentina, ARSAT era su intermediario, es decir, ARSAT intermediaba para una serie de cuestiones regulatorias, entre otras, para el uso de las frecuencias, para que técnicamente se coordinara a través de ARSAT, que no se superpusieran frecuencias. Lo que cambia a partir de este decreto de Milei es que ahora la empresa Starlink de Elon Musk o cualquier otra empresa va a poder simplemente registrarse, tal como lo hizo Starlink, y se va a poder operar con cielos abiertos, digamos, sin intermediarios. No va a hacer falta que ARSAT regule el mercado. De la misma manera que va a haber un cielos abiertos para los aviones, va a haber un cielos abiertos para la internet satelital. Es decir, vos vas a registrar tu compañía en la Argentina para brindar este servicio y lo vas a poder hacer. Ahora, sí. No, seguí después, te pregunto. Es extraño que haya nombrado solamente a Starlink, porque no es la única compañía que podría hacerlo. Hay otras, una que se llama OneWeb, que también ya opera, otra que se llama Kuiper, que es de Amazon, o sea, de otro mega millonario de la tecnología, que podrían hacerlo, y no las nombró. Y también hay otras empresas que tienen licencias de lo que se llaman TIC, de servicios de tecnología de información y comunicación, que también, abriendo, ahora regulando el mercado, podrían hacerlo. ¿Quién, por ejemplo? Wertheim de DirecTV, Slim de Claro y Telefónica. Entonces, a mí me da la sensación, mi análisis y también hablándolo con otros colegas, es que nombra directamente a Elon Musk por estos guiños que él viene teniendo con él y un poco como una provocación para tapar otras modificaciones y otras cosas más graves que trae el decreto. Porque Starlink ya estaba legalmente registrada y los servicios, ahora si querés hablamos un poco... Sí, del costo de esos servicios y... Sí, que son, digamos, pero eventualmente iban a llegar. Claro. Entonces me parece que lo nombra a propósito para tapar otras cosas que puede haber que son más graves. Esa es mi opinión. ¿Cuáles son esas cosas más graves que ves en este tema? Y vender ARSAT. Claro, bueno. Por eso, a mí me parece mucho más grave, porque, a ver, Starlink ya tiene legalmente la posibilidad de operar. Starlink, ¿qué es? Vayamos primero a eso. Es una posibilidad de conectarte internet satelital con unos satélites que operan mucho más bajito en la Tierra que los satélites que nosotros conocemos. Por ejemplo, el satélite de ARSAT vuela a 36.000 kilómetros por arriba nuestro, y estos satélites que dan internet vuelan más o menos a 550 kilómetros y se van a utilizar, pues todavía no están tanto en funcionamiento, se van a utilizar más que nada para áreas rurales, para el agro, para la minería, para la energía. ¿Para qué es esto? Para que en esas zonas donde a veces se corta mucho la comunicación, porque tenés pueblos alejados y territorios muy vastos, como pueden ser algunos territorios efectivamente de la Argentina, vos tengas productores del agro, de la minería, o los productores del petróleo, que estén conectados todo el tiempo. El costo, por supuesto, es más caro, pero no está pensado para nosotros, está pensado para otro tipo de cliente. Esto
digamos, pueden contratarlo, digamos, ¿cuánto sale, digamos? Por mes, el plan estándar son 120.000 pesos, más o menos, pero te tenés que comprar un equipo antes que sale más o menos 800.000 pesos. Pero igual, no pensemos que es para nosotros, claro, porque no está pensado para nosotros, es para clientes empresarios corporativos. Ahora, esto es una parte. Ahora, ARSAT ya es una sociedad anónima, porque otra parte que explicó Milei en el decreto y que está en el decreto es la voluntad de hacer sociedades anónimas de empresas atractivas, comprables para inversores. ARSAT ya es una sociedad anónima y recordemos que en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, ARSAT licitó espectro de 5G. Claro. Licitó espectro de una tecnología que esa sí se está usando y de hecho una cuestión muy discutida es que se tendría que haber licitado un poco antes, es decir, que el gobierno de Alberto Fernández tardó bastante, o sea, otros países ya habían licitado el espectro de 5G. ¿Y qué hizo ARSAT? Por una cuestión de soberanía. Se quedó con una parte de espectro del asignado del 5G para asignarlo después para cuestiones propias, por ejemplo, para asignarlo a zonas en donde no llegan los privados. Entonces, con eso termino. Si vendieran ARSAT con ese espectro adentro, digamos, ahí yo veo que sí sería entre comillas, un negocio para el comprador, porque te estás comprando una empresa con espectro adentro. Ahí yo veo un peligro más grande. Claro. Ahora, decime, Natalia, y con respecto a, vos decís, bueno, ARSAT ya es una sociedad anónima, ¿qué implicaría para el Estado argentino? Ya la palabra Estado parece que estuviese en desuso, ¿no? O que uno estuviese hablando de categorías perimidas. El vender esto a un megamillonario, como es el caso, por poner uno de los ejemplos, a Musk. A mí me da miedo de solo pensarlo, porque es un activo mega estratégico. Pensemos que ARSAT, digamos, controla las comunicaciones, digamos, que van justamente por el aire, digamos, la ENACOM controla las comunicaciones que van por la tierra, digamos, y que van por las antenas, y quien se encarga de las comunicaciones y de otros activos estratégicos que van por el cielo. Y además ARSAT también tiene, no olvidemos, data centers, centros de datos, que tienen los datos de algunos ministerios y, digamos, no sé, de AFIP y de otras cosas. AFIP también tiene sus propios data centers, digamos, tienen datos de las personas de Argentina, pero ANSES y un montón, claro, de datos de las personas de Argentina están en poder de ARSAT por una cuestión estratégica. ARSAT le brinda servicios a un montón de oficinas públicas de la Argentina, por decirlo de manera simple, y por otro lado es un intermediario que garantiza nuestra soberanía en términos de telecomunicaciones. Entonces, de la misma manera que si vendemos YPF perdemos soberanía en términos de energía, si vendemos ARSAT perdemos soberanía en términos de comunicaciones con toda la inversión que implicó, por ejemplo, poner los satélites geoestacionarios en órbita, que muy pocos países además en el mundo tienen, porque además si perdés eso, perdés tu lugar. O sea, es muy, pero muy estratégico a nivel, digamos, de comunicaciones, de defensa, pero además de poder vender servicios a terceros, porque es monetizable todo eso en un mundo en donde son activos altamente monetizables. Natalia, Hernán Lecher te saluda, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿qué tal? Para ayudarnos a pensar, el decreto, el DNU que plantea Milei, da la posibilidad directa de la venta de ARSAT, y te agrego, ARSAT es una sociedad anónima. ¿Quién es el dueño de las acciones? ¿El Ministerio de Planificación? ¿Se pueden vender? ¿Tienen alguna restricción? Pienso en el esquema YPF, que tiene restricciones porque, por ejemplo, los propietarios son en parte las provincias, entonces tienen que estar de acuerdo. ¿Hay alguna restricción adicional a la sencillamente venta de acciones y ya? Es una buena pregunta. ¿Sabes que esa respuesta yo no la sé?
No lo sé, habría que fijarse bien en el estatuto de ARSAT, porque incluso ha cambiado con el tiempo, porque efectivamente durante el gobierno de Cristina era del Ministerio de Planificación una parte, efectivamente. Creo que debe ser gran parte del Estado, pero es una muy buena pregunta ahora. ¿Cómo es eso? Yo no tengo la respuesta exacta ahora, pero además, cuando vendes eso, vendes todo el control de la red federal de fibra óptica. Claro. Que fue una inversión que se hizo, o sea, toda la red federal de fibra óptica se hizo durante los gobiernos de Néstor y Cristina, fundamentalmente de Cristina, con inversión del Ministerio de Planificación en todo el país, en las zonas en donde no conectaban las tres empresas oligopólicas, Telecom, Telefónica, Fibertel, claro, digamos, las empresas que ya todos sabemos, y además, por ejemplo, se dio internet satelital en Tierra del Fuego, se tiraron cables de fibra y se conectó en zonas que no había internet. Entonces, vendés la empresa con el control de todo eso y, por ejemplo, si haces eso, después el precio que las personas tienen que pagar, no sabemos cuánto va a ser, porque además derogó una parte, yo acá me estoy metiendo en una cosa muy técnica, pero derogó artículos de la Ley Argentina Digital. La Ley Argentina Digital lo que tiene también es que fija precios a lo que podés compartir de las redes con otros, o sea, no le deja poner cualquier precio a Telefónica por el mega que te vende. Bueno, es muy complejo los artículos que derogó estratégicamente con este DNU, porque derogó artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también derogó artículos de la Ley Argentina Digital, que fue una ley que se dictó a finales del gobierno de Cristina, que fue una ley bastante importante, que fue una de las primeras leyes, junto con varios también artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apenas asumió Macri, diría que fue la primera o una de las primeras leyes que Macri dejó sin efecto también con decretos durante su presidencia. Es muy, muy estratégico y, digamos, va por el mismo camino lo que está haciendo Milei en este sentido. Si esta situación de mega estructural que tiene todos estos componentes que vos decís gravita en la Argentina, pero por otro lado aparece distante por su complejidad de las vidas cotidianas y seguramente sufrientes de montones de personas. Si vos te topás con alguien que está muy lejos de esto y le tenés que explicar por qué una disposición de este orden le va a joder la vida, ¿por dónde arrancaría? Le diría que pienso en la pandemia. En la pandemia todos nos tuvimos que meter en nuestra casa, tuvimos que conectarnos por una computadora, se nos volvió esencial la tecnología, pagar internet, conectarnos por Zoom, digamos, se nos hizo bien cercano todo esto, y se nos hizo también bien cercano que el Estado estuviera presente. De hecho, el DNU, un DNU que fue muy raro que no estuviera en el decreto de Milei, que fue el 690, que declaró internet como servicio esencial, para que no pudieran subir tanto los precios. Hoy es muy raro que no lo hayan tocado, pero por una razón distinta. No lo tocaron porque, como declaran siguen declarando a las telecomunicaciones esenciales para que los trabajadores no hagan huelga. Es por otra cosa. Bueno, pero me fui un poquito ahí, pero es esencial. Las telecomunicaciones son esenciales porque toda nuestra vida pasa por ahí. Si no tenés internet no podés sacar un turno, no podés ver los horarios del tren. Yo no me toca ir a una reunión y tengo que ver los horarios del tren. Digamos, pasan muchísimas más cosas que antes por las telecomunicaciones. Y además por cuestiones estratégicas que no nos pasan tan cerca, pero tienen que ver con nuestra seguridad.
nuestros datos, con nuestra propia seguridad, y que muchas veces se dice hoy están en manos de uno y mañana pueden estar en manos de otro, y estratégicamente es importante en manos de quien estén, pero también quién controla a esos datos y con qué leyes se controlan esos datos. Y hoy vemos claramente que las cosas pueden cambiar de un día para el otro y que es muy importante ese control de la información. Natalia, Sergi Becerra te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Justo hablabas vos de sector estratégico. A mí se me viene a la memoria algo, y para derribar también un mito libertario, con respecto al déficit. Desde que existe ARSAT, este sector se volvió a dar rentabilidad y dar ganancias en la Argentina, ¿no? En todo el mundo. De hecho, el mercado, digamos, de, entre comillas, lo satelital está dando ganancia en todo el mundo, porque además tenemos mejores herramientas. El cruce de los mapas satelitales con lo que se llama la Big Data y la inteligencia artificial es mucho más potente que antes. Entonces, lo que, digamos, las empresas, o sea, hay una empresa argentina que se llama Satellogic, que es muy famosa en el mundo y que pueden hacer muchísimas más cosas que lo que hacían antes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchísimo de lo que se llaman más datos agregados. Hoy podemos cruzar muchísimos más datos que antes, y un mapa ya no es un mapa es una superposición de mapas con información de todo tipo, digamos, cuestiones agrícolas, mineras, meteorológicas, y permiten tomar decisiones ejemplo, en la pandemia se tomaban decisiones respecto de cuánta gente había en las calles, en las rutas, digamos, decisiones de salud, y todo eso tiene que ver con mapas satelitales, con geolocalizaciones, etcétera. No pensemos que siempre eso es para tomar decisiones en manos de privados. También se pueden tomar decisiones públicas. La innovación también puede ser pública y estar en favor de lo público. Y todo eso creció muchísimo. La industria satelital, en favor de tomar mejores decisiones públicas, es un valor estratégico para los países. Muchísimas gracias, Natalia Suazo, experta en política tecnológica y digital, por ayudarnos a entender lo que implica. Gracias.